La Chiva y el portal. Esta historia me la contó mi abuelito y a él se la contó un amigo suyo. Nosotros somos de Cortázar, Guanajuato, y el suceso ocurrió cerca del cerro de Culiacán, que está relativamente cerca del pueblo. El amigo de mi abuelo decía que, cuando era adolescente, se dedicaba a pastorear chivas. Solía llevarlas siempre al cerro de Culiacán, como era costumbre en esos tiempos. Contaba que casi todos los días, al final de la tarde, siempre se le perdía una chiva. La buscaba, pero no aparecía, sino hasta después de que se ponía el sol. Un día, cansado de que pasara lo mismo, decidió seguirla para ver a dónde se iba. Dijo que la chiva se internó en el cerro y él fue detrás de ella, hasta que llegaron a una piedra muy grande. En ese momento vio cómo la chiva cruzó la piedra como si no fuera sólida, como si se tratara de un portal. Al principio se asustó, pero dijo que fue más fuerte la curiosidad. Se acercó y al cruzar la piedra se encontró en un lugar completamente distinto al cerro que conocía. Contaba que la vegetación era diferente. El paisaje no se parecía en nada a lo que había visto antes, y el ambiente se sentía extraño. Ahí fue cuando el miedo le ganó. Agarró a la chiva de inmediato y salió de ese lugar lo más rápido que pudo. Dijo que regresó al cerro como lo conocía y que desde ese día nunca volvió a seguir a ninguna chiva ni se acercó de nuevo a esa piedra, por miedo a lo que pudiera pasar si regresaba. La hija del campesino. Yo tenía 15 años cuando empecé a trabajar en el campo de don Eusebio. El hombre era callado, seco, de esos que parecen hechos de la misma tierra que pisan. Vivía en una casa vieja de madera, a varios kilómetros del pueblo, rodeada de maizales y monte cerrado. Pero no era él lo que inquietaba a la gente, sino su hija. Nadie en el pueblo recordaba haberla visto crecer. Simplemente un año no estaba y al siguiente ya caminaba detrás de él, con un vestido gris y el cabello negro hasta la cintura. Decían que la había tenido tarde, demasiado tarde. Yo la vi por primera vez una tarde de invierno. Estaba parada al borde del campo, mirando al horizonte. No hacía nada, no ayudaba, no hablaba, solo miraba. No le hables, me dijo don Eusebio cuando notó que yo la observaba. Ella no entiende como nosotros. No pregunté más. Cada día, cuando trabajaba la tierra, sentía su mirada clavada en mi espalda. Nunca parpadeaba, nunca sonreía, solo miraba. Una noche me quedé a dormir en la casa porque la tormenta había dejado los caminos intransitables. La casa crujía con el viento. La hija del campesino estaba sentada a la mesa, frente a una vela encendida. No comía, no bebía. La llama no se movía cerca de ella. Eso fue lo primero que me pareció extraño. El aire alrededor suyo parecía inmóvil. Cuando don Eusebio se fue a acostar, me asignó una habitación pequeña al fondo del pasillo. No salgas si escuchas algo, me dijo antes de cerrar su puerta.
No supe si era advertencia o amenaza. Me acosté vestido. No pude dormir. Escuché pasos, pasos lentos, descalzos sobre la madera. Venían del pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta. La manija giró suavemente. No hice ruido. La puerta apenas y se abrió. Entonces la vi. Estaba parada en el marco. La luz de la luna iluminaba su rostro. No tenía expresión, pero sus ojos eran demasiado grandes y bastante oscuros. ¿Qué haces despierta?, susurré. Ella inclinó la cabeza, como si intentara comprender el sonido. Después entró. No caminaba normal. Se movía rígida. Sus pies apenas tocaban el suelo. Se detuvo junto a mi cama y entonces habló por primera vez. No sos de acá. Su voz no parecía salir de su boca. Era como si el sonido vibrara dentro del cuarto. No, respondí. Entonces ella sonrió, pero su sonrisa no movió sus ojos. Entonces te va a costar irte. Sentí un golpe en el pecho, como si me faltara el aire. Intenté levantarme, pero no podía mover los brazos. Ella se acercó más. Su piel no tenía textura. Era lisa como la cera y fría, era muy fría. Apoyó su mano sobre mi frente. No sentí dedos, sentí presión, como si algo intentara entrar. Entonces escuché la voz de don Eusebio desde el pasillo. Vuelve. La chica se quedó inmóvil. Su cabeza giró hacia la puerta en un movimiento brusco. Después retrocedió y salió sin mirarme otra vez. A la mañana siguiente fingí que nada había pasado, pero antes de irme escuché una conversación entre don Eusebio y un hombre del pueblo que había ido a dejar herramientas. No envejece, decía el hombre. No puede, respondió el campesino. ¿Cuántos años tiene? Silencio. Los mismos que la tierra donde la encontré. Esa tarde me fui sin despedirme, pero mientras caminaba por el camino de tierra, sentí algo, una mirada. Volteé, ella estaba en el límite del maizal. No se movía, no parpadeaba, y su sombra no estaba conectada a sus pies. Se extendía hacia adelante, hacia mí. Desde entonces, cada vez que paso por campos abiertos al atardecer, siento lo mismo, como si la tierra respirara, como si algo que no pertenece a este mundo hubiera aprendido a caminar entre nosotros, con la forma de una niña, esperando a que alguien se quede lo suficiente. El niño y la embarazada. Esto le pasó a mi nieta hace algunos años. Ella estaba recién embarazada de su primer bebé y como al tercer mes se le empezó a aparecer un niño de aproximadamente 9 o 10 años. Era de complexión robusta, con los dientes un poco puntiagudos, la piel muy blanca y los ojos totalmente negros. Su vestimenta parecía de época, de estilo europeo, calcetas altas tipo malla, pantalón corto bombacho, chaleco y boina, en colores verde seco y camisa beige.
Ella se asustaba muchísimo cada vez que se le aparecía a ese niño. Nosotros no le creíamos y le decíamos, has de haber visto alguna película y te sugestionaste. Sin embargo, conforme avanzó el embarazo, las apariciones fueron más frecuentes. Se asomaba por la ventana de su recámara o se le paraba a un lado de la cama. La verdad, nunca le creímos, hasta que en una ocasión varios familiares nos quedamos a dormir en su casa porque se descompuso nuestro aire acondicionado. Ya estábamos todos acostados y dormidos, cuando de repente ella gritó. El niño, ahí está. Fuimos rápido a ver qué pasaba, y su tío, al encender el foco, sintió un rasguño y se le vio la marca en el brazo. Era una marca muy finita que le apareció justo en ese instante. Al tratar de calmar a mi nieta, que estaba muy asustada, le vimos también un rasguño en una pierna, del mismo tipo que el de su tío. Fue hasta entonces que le creímos. Al día siguiente, fuimos con un sacerdote. Él hizo una oración poniendo su mano sobre la cabeza de mi nieta y nos dio una oración escrita. Nos dijo, con esto se tiene que ir lo que sea. Si no es así, regresan y haremos algo más. Gracias a Dios, la aparición no volvió. De esto hace ya 13 años. En ese entonces, ella vivía en Pueblitos, al norte de Hermosillo. El punto ciego del mapa. Fui militar durante 8 años. Creí haber visto todo lo que un hombre puede ver en una misión. Emboscadas, explosiones, noches sin dormir. Órdenes que no se discuten. Pero lo que vivimos en esa operación no estaba en ningún manual. Nos enviaron a una zona rural aislada. Oficialmente era un reconocimiento de rutina. Extraoficialmente se habían perdido comunicaciones con un destacamento avanzado que operaba allí hacía semanas. Éramos 6. La primera anomalía fue el mapa. La zona que debíamos inspeccionar aparecía en blanco. No era un error de impresión. No había relieve, ni caminos, ni referencias. Solo un espacio vacío, como si alguien hubiese borrado esa parte. Es un fallo del sistema, dijo el teniente. Pero cuando llegamos al perímetro señalado por GPS, las coordenadas comenzaron a saltar. La brújula giraba lentamente, sin detenerse nunca en el norte. El silencio era absoluto. No había aves, no había insectos, ni siquiera viento. Solo un bosque quieto, demasiado quieto. Avanzamos en formación. A los 20 minutos encontramos el primer indicio del destacamento desaparecido. Una radio de campaña apoyada contra un árbol, encendida y transmitiendo estática, pero la batería marcaba 100%. Imposible después de semanas. Alguien estuvo acá hace poco, susurró uno de los chicos. Seguimos y encontramos más. Mochilas alineadas, armas apoyadas en el suelo, botas perfectamente colocadas, como si los soldados hubieran salido de ellas al mismo tiempo. No había sangre, no había señales de lucha, nada, solo ausencia. Entonces escuchamos la primera voz. No vino del bosque,
vino por nuestras radios. Unidad Alfa, reporte en posición. Era la voz del capitán del destacamento desaparecido. La misma frecuencia, la misma entonación. Capitán, estamos en el sector marcado. ¿Dónde se encuentran? Respondió el teniente. Silencio. Luego, estamos detrás de ustedes. Giramos al unísono. No había nadie, pero el bosque ya no se veía igual. Las sombras entre los árboles parecían más densas, como si la luz se estuviera retirando lentamente. Uno de los soldados, Méndez, apuntó su linterna hacia la oscuridad, y la luz no avanzó más de 2 metros. Era como si algo absorbiera el haz. Esto no es normal, dijo. La luz volvió. No se detengan. Esta vez no salió de la radio, salió del bosque, en múltiples direcciones. La misma voz repetida, un eco imposible. Avanzamos sin ordenarlo, como si algo nos empujara, y entonces lo vimos. Un claro en el centro, 6 figuras de pie, con uniformes idénticos a los nuestros. Misma insignia, mismo equipo, misma postura. Nos observaban y no distinguía sus rostros. Estaban en la sombra, pero sabíamos algo con certeza. Eran nosotros. Méndez dio un paso adelante. Su figura del otro lado hizo lo mismo, en espejo. Retirada, ordenó el teniente, pero nuestras piernas no respondían. Las figuras empezaban a moverse. No caminaban, se deslizaban, como si no tocaran el suelo. La voz habló una última vez. Ya cumplimos su misión. El GPS se apagó. Las radios murieron y por un segundo todo se volvió blanco. Desperté en la base, solo, y me dijeron que la misión había sido cancelada, que nunca hubo destacamento desaparecido, que nunca salimos. Pero en mi uniforme encontré algo, una placa con mi nombre, pero con un número de serie distinto, como si perteneciera a otra versión de mí. Intenté hablar con los otros 5, pero nadie recordaba nada. Según el registro oficial, esa zona del mapa no existe, no figura en ningún documento. Pero a veces, cuando cierro los ojos, escucho la voz en mi cabeza. Estamos detrás de ustedes. Y en el espejo del baño del cuartel, cuando parpadeo, mi reflejo tarda una fracción de segundo en copiarme, como si todavía estuviera en el bosque, esperando que regrese al punto ciego del mapa. Esto pasó cuando tenía como 16 o 17 años en mi pueblo natal de Dunoon, Escocia. Iba caminando a casa después de ver a mi novia en ese momento, y ella vivía cerca de un cementerio. Hay un atajo que siempre tomaba, un camino angosto que corre justo al lado del cementerio, con una pared que me llega casi al hombro. Había caminado por ese camino un montón de veces, usualmente mirando mi teléfono o escuchando música. Nunca pasó nada raro, pero esa noche de repente tuve esta sensación extraña, no pánico ni nada, solo ese instinto que te hace levantar la vista. Así que miro a mi izquierda por encima de la pared y hay una cara mirándome, solo una cara, sin moverse, sin esconderse, solo mirándome fijamente desde el otro lado de la pared, y luego se fue. Fue como si parpadeara y desapareció.
Ahora sé que podría haber sido un niño o incluso una persona random echando un vistazo. No estoy tratando de afirmar que fue 100% paranormal, pero la cara no se veía bien. Esa es la parte que se me quedó grabada. Algo no estaba bien, como las proporciones o la expresión. Me cuesta describirlo. Ojalá pudiera dibujar para poder hacer un boceto. Y la forma en que desapareció no tenía sentido. No escuché pasos y no vi a nadie agacharse ni nada por el estilo. Estaba ahí un segundo y al siguiente se fue. Es la única experiencia potencialmente paranormal que he tenido y siempre me he preguntado si realmente tuve una experiencia paranormal o si mi mente me jugó una mala pasada en la oscuridad.